Es un placer enorme para mí recibir a un gran amigo. Hace mucho tiempo que no lo veo. Él es un periodista político de fuste, de Chile. Más precisamente, bueno, él desempeña su labor periodística en la Televisión Nacional de Chile. Su nombre es Poirot Escobedo y está entre nosotros. ¿Cómo estás, Poirot? Silvio te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Silvio? Un saludo muy grande, un abrazo acá al otro lado de la cordillera. Como dices tú, grandes amigos que nos conocimos hace algún tiempo y un gusto poder volver a hablar contigo en un momento tan importante para Chile. Seguramente, bueno, el gusto es todo mío, Poirot. Bueno, un momento tan importante para Chile, te referís al mismo, debido a las elecciones presidenciales que se dieron en el día de ayer. Antes de pedirte que nos comentes cuáles fueron los resultados, recordarles a nuestros oyentes cuáles fueron los resultados, y para quienes no están al tanto, bueno, precisamente, introducirlos en este tema, debemos destacar que se presentaron, entre otros candidatos, la comunista Janet Jara y el liberal José Antonio Kast, insisto, entre otros candidatos. Va a haber un balotaje, ¿sí? Porque la diferencia fue ínfima, 26.8% de los apoyos lo tuvo la comunista y Kast el 23.9%. Pero a mí me gustaría, en primer término, que nos dieras una radiografía de la previa de las elecciones en torno a la campaña. Sí, muchos analistas, Silvio, acá en Chile lo graficaron como la primaria de la derecha. ¿Y por qué? Teníamos 8 candidatos presidenciales, solamente una candidata representante del oficialismo, o en este caso la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, y teníamos a 3 grandes candidatos muy fuertes en la derecha. José Antonio Kast, ya lo adelantaba, fue el que saca el segundo lugar. Exacto. El candidato de oposición más votado. Está también Johannes Kaiser, que fue la gran sorpresa de esta elección. Él saca el cuarto lugar, obtiene un porcentaje importante. Él representa incluso un sector, podríamos decir, más, su partido se llama el Nacional Libertario, a la derecha de José Antonio Kast incluso, y Evelyn Matei, que representa a la derecha tradicional y llega, para decepción y sorpresa de muchos, quinta, porque era la candidata que estuvo prácticamente más de un año puntera, y en la recta final se fue desinflando y finalmente es Kast quien pasa a la segunda vuelta. Uh-huh. Y al mismo tiempo hay un arco más amplio, la tercera opción, por segunda vez en estas elecciones, y esto sí que es una sorpresa, no tuvo ninguna encuesta, Franco Parisi, que si tuviésemos que ubicarlo en alguna parte, se habla de que él es un populista, un centrista disruptivo, cercano a lo que se vio en algún tiempo atrás en Italia, ¿no? Estos movimientos populistas que no se definen ni de izquierda ni de derecha, pero que tenían una agenda muy popular, muy enfocada en los temas económicos y de seguridad. Y en lo grueso, ya sabíamos que todos los candidatos de oposición a este gobierno, incluido Parisi, sumaban más del 50%. Entonces acá se configuraba, incluso antes de ayer, de esta pseudo primaria de la oposición, se configuraba un escenario complejo para Janet Jara, y se configuraba también esta situación en la cual la derecha llega dividida. Hay una disputa en Chile por quién controla el sector, y esto también se refleja en los resultados legislativos, porque también hubo elección de los 155 diputados y diputadas, y también de una parte importante del Senado. Uh-huh, uh-huh. Ahora bien, a ver si entendí, ¿el 50% de los votos fueron captados por la derecha en Chile? Sí, de hecho. José Antonio Kast suma el 23,9%, Johannes Kaiser suma el 13,9%, Evelyn Matei 12,4%, y hay una parte importante de votos de Franco Parisi también son cercanos a posiciones más liberales o posiciones de centro derecha, con un 19,71%. Bueno, entiendo que estos candidatos sí van a apoyar a Kast, sin lugar a dudas, no solamente los candidatos, sino los votantes de esos candidatos.
La lógica indica que sí, pero la gran duda está con Franco Parisi, este candidato disruptivo, populista, que no se define ni de izquierda ni de derecha, concentra casi el 20% de los votos y es ahí en donde va a estar la única esperanza, podríamos decir, si es que quedase alguna para Janet Jara, de ir a buscar esos votos. Votos que no son políticos, en gran medida de nuevos votantes, gente joven, de estratos populares. Y hay una curiosidad también, Franco, que es que Parisi, en la elección anterior, cuando también salió tercero, él llamó a votar por Kast, pero prácticamente 2/3 de sus votos se fueron a Boric. Por eso ahí es difícil precisar si es el dueño realmente de sus votos. Qué dato interesante que das. Ahora, indudablemente, esta es una derrota fenomenal para Boric, para la gestión de Boric. Sí, inevitablemente esto se va a traducir en el balotaje, en un plebiscito del gobierno. Aunque no lo quiera ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, porque hay que decir que Janet Jara en su estrategia también se ha distanciado del gobierno. Recordemos, para las personas que nos están escuchando, que no la conocen probablemente, ella fue la ministra del Trabajo de Gabriel Boric, este fue su cargo de mayor visibilidad, surge públicamente como liderazgo en la izquierda al alero del gobierno del presidente Boric. Y es en ese contexto que podríamos decir fue el ministerio que tuvo la mayor cantidad de avances, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, una serie de agendas en las cuales ella cumplió con todo lo que el presidente prometió y eso la posiciona ganando posteriormente una primaria, arrasando con la centroizquierda y situándose como la candidata única desde la democracia cristiana, desde el centro chileno hasta la izquierda comunista. Ahora, siendo que la derecha, insisto, obtuvo entre todos sus candidatos el 50%, ¿podríamos determinar que hubo un efecto Milei en Chile? Yo te diría que sí. ¿Te parece a lo que le pasó a Massa, no? Él gana la primaria, pero en segunda vuelta irrumpe Javier Milei y se queda con la elección, se queda con los votos del macrismo. Acá está pasando algo muy similar. La candidata Evelyn Matei, que podríamos hacer una analogía con Macri, que representa la derecha tradicional, ella sale quinta de 8, la que estuvo puntera por meses. Y ella, al término del resultado de ayer, sale rápidamente, reconoce su derrota y rápidamente va y se acerca al candidato José Antonio Kast del Partido Republicano. Ella ya anunció su respaldo. No hay ninguna sorpresa en eso. Lo más probable es que ese mundo se acerque a José Antonio Kast. Pero hay una duda ahí también, quizás en la minucia. Hay gente de centro izquierda que votó por Matei porque no se sentía representado por Jara. No sabemos cuántos votos son esas personas todavía, pero también es probable que un porcentaje, no la mayoría, pero quizás una parte de los votos en segunda vuelta también puedan migrar a Jara. Por eso ahí la principal atención del comando de la candidata comunista es cómo busca quedarse con los votos del populista Parisi y con los votos de la centro-derechista de Evelyn Matei, al menos una parte de ellos. ¿Cuándo va a ser el balotaje, Poirot? El próximo 16 de diciembre. El próximo 16 de diciembre. ¿Y qué sentís en el termómetro? ¿Qué marca el termómetro en relación a lo que sostiene el ciudadano chileno en torno a lo que aconteció en las elecciones, digo? Hay esto es bien subjetivo, ¿no? Tiene que ver con las percepciones, con lo que uno escucha cuando va en el transporte público, cuando va al comercio, cuando conversa con la familia. Hay una sensación de que el país está paralizado, probablemente, o deprimido. Sí. Hay una sensación de derrota porque finalmente, ante las múltiples crisis que tienen los países latinoamericanos y Chile, más allá del resultado económico de las últimas décadas, que fue muy positivo en comparación con otros países de la región,
vivimos un momento de crisis social el año 2019, masivas protestas, eso polarizó al país de manera muy intensa. Se abrió ahí un ciclo de polarización muy fuerte, de movilización, de la gente pidiendo reformas profundas. Eso se canalizó a través de 2 procesos constitucionales, o sea, 2 referéndums en donde Chile buscó cambiar su constitución y los 2 fracasaron. El primero fue un proceso muy de izquierda y el segundo un proceso muy de derecha. Y ni en una dirección ni en otra Chile logró acordar una nueva Carta Magna que diera un cauce institucional al proceso de crisis. Y después de eso hay una sensación como de que el sistema político se paralizó, solo le quedó administrar el día a día y con 2 o 3 grandes agendas sobre la mesa que son los que han marcado la agenda presidencial. La migración, hay un problema importante con el masivo éxodo de venezolanos y lamentablemente con algunas externalidades vinculadas a una parte de esa población que tiene que ver con el auge del crimen organizado, el ingreso del tren de Aragua a Chile, el sicariato, asesinatos, homicidios, todos esos fenómenos que no se veían. Y por cierto, la agenda migratoria es muy fuerte. Todos los candidatos reconocen que hay que hacer algo ahí, incluida Janet Jara, incluidos otros candidatos que estuvieron también en la contienda. Otra agenda, el segundo gran eje, tiene que ver con la situación económica. El país, si bien no se cae a pedazos, pero sí es cierto que el país no está creciendo al porcentaje o a los guarismos que creció en décadas anteriores. Por eso esta sensación de que el país estaría paralizado. Y hay una tercera agenda que te diría que es la más importante, que es la principal, incluso la punta de lanza de José Antonio Kast, la agenda de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad, con la dotación de policías, con la situación del crimen? ¿Cómo ha afectado todos estos cambios, todas estas crisis, cómo han afectado la calidad de vida de las personas vinculadas principalmente a la agenda de seguridad? Y ahí yo te diría que el mundo popular, las capas bajas de la población, han migrado mayoritariamente hacia las candidaturas de derecha o de oposición, también en gran medida como castigo a este gobierno, al que nos está gobernando en este momento. Bien, Poirot, muy claro, diste un panorama muy acabado de lo que aconteció en las elecciones de Chile. Destacamos nuevamente que va a haber balotaje entre Jara, del Partido Comunista, y Kast, del Partido Liberal, partido de derecha, el 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Te agradezco mucho este contacto, gran amigo. Amigo, te hago una corrección, yo me equivoqué, es el 14 de diciembre. Ah, 14 de diciembre, ok, 14 de diciembre 14. El balotaje en Chile. Excelente. Muchas gracias, Poirot querido. Fuerte abrazo, que sigas muy bien. Un abrazo. Adiós, hasta siempre. Chau. Chau, chau. Poirot Escobedo, periodista político de la Televisión Nacional de Chile, pasaba por la cocina de las noticias.